nombre es Elena y necesito contar una historia que llevo en el pecho desde hace años. Una historia sobre envidia, traición, magia negra y al final sobre el perdón que me liberó de cadenas que yo misma creé. Nací en Itavira, Minas Gerais, junto con mi hermana gemela Isabela. Éramos físicamente idénticas, pero nuestras personalidades no podían ser más diferentes. Ella siempre fue la extrovertida, la que llamaba la atención donde llegaba, mientras yo prefería observar desde la sombra. Isabela tenía una luz propia que atraía a las personas como un imán. Yo, en cambio, era más reservada, tímida, y siempre me sentía eclipsada por la presencia marcada de mi hermana. Nuestra familia era sencilla pero unida. Papá trabajaba en la minera local y mamá era profesora en la escuela del barrio. Siempre nos trataron con el mismo cariño, pero yo notaba cómo todos se encantaban primero con Isabela. Era ella quien recibía las primeras sonrisas, las primeras invitaciones, las primeras miradas interesadas de los chicos. Crecimos compartiendo todo: ropa, juguetes, amigos. Mis mejores amigos eran Marcelo y Carla. Marcelo era un chico delgado y listo que vivía en la calle de arriba, siempre con alguna teoría loca sobre películas o juegos. Carla era nuestra vecina, una niña dulce y sensible que tocaba la guitarra en la iglesia y tenía el don de percibir cuando algo andaba mal conmigo antes de que yo misma lo supiera. Durante la adolescencia, la diferencia entre Isabela y yo se acentuó. Ella era la reina de la escuela. Participaba en todo, salía con medio mundo, mientras yo me refugiaba en los libros y en las conversaciones con mis pocos amigos cercanos. Mis padres, al notar mi inseguridad, me llevaron a la psicóloga doctora Fernanda, una mujer amable que me ayudó a entender que yo tenía mi propio valor, que no necesitaba ser como Isabela para ser especial. Las sesiones con doctora Fernanda fueron fundamentales. Me enseñó técnicas de respiración. Me ayudó a identificar mis cualidades únicas. Yo era la escritora de la familia, la que tenía facilidad con los números, la que conseguía calmar cualquier animal herido que apareciera en el patio. Lentamente empecé a aceptarme, a entender que ser diferente de Isabela no era un defecto. Cuando empezamos la carrera de administración en la capital, creí que finalmente tendría mi oportunidad de brillar lejos de la sombra de mi hermana. Y durante los primeros años fue exactamente eso lo que pasó. Hice nuevos amigos, me destaqué en los estudios, incluso salí con algunos chicos. Por primera vez en mi vida me sentía segura. Fue en el tercer año cuando conocí a Rafael. Él era monitor de la asignatura de finanzas corporativas, 2 años mayor que nosotras, con esos ojos castaños profundos y una sonrisa que derretía cualquier resistencia. Alto, atlético, inteligente y gracioso. Era el tipo de hombre que todas las chicas de la facultad notaban. Y para mi sorpresa y alegría, él me notó a mí. Empezamos a hablar después de clases, me ayudaba con los ejercicios más difíciles y poco a poco surgió una química genuina entre nosotros. Por primera vez yo tenía algo que Isabela no tenía. O por lo menos eso pensé. Cuando llevé a Rafael a conocer a la familia durante las vacaciones, sucedió lo inevitable. Vi en los ojos de él esa misma fascinación que todos tenían cuando conocían a Isabela. Y vi en los ojos de ella ese brillo competitivo que yo conocía tan bien. ¡Qué chico guapo, Elena!, susurró en mi oído mientras Rafael conversaba con mis padres en la sala. ¡Felicidades, hermanita! Pero había algo en la forma en que dijo hermanita que me heló la sangre.
En los días siguientes noté cómo Isabela siempre encontraba una excusa para aparecer cuando Rafael estaba en casa. Usaba su ropa más bonita, se reía más fuerte de sus bromas, le tocaba el brazo cuando conversaban. ¿Y Rafael? Rafael empezó a mirarla como todos la miraban. La traición ocurrió en la fiesta de graduación de los técnicos en minería de la promoción de mi papá. Era julio, hacía mucho frío en Itavira y la fiesta era en el club de la minera. Estaba ayudando a mi madre en la cocina cuando vi por la ventana. Rafael e Isabela se estaban besando en el jardín, bajo la luz amarillenta de las farolas. Mi mundo se desplomó en ese momento. Confronté a los dos a la mañana siguiente. Al menos Rafael tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Isabela me miró con esa arrogancia que conocía desde niña. «Perdona, Elena, pero ¿qué querías que hiciera? Él vino tras de mí. No puedo culpar al chico por tener buen gusto». Se rió y ese sonido resonó en mi alma como una cuchilla. Además, ni siquiera eran oficialmente novios. Técnicamente tenía razón. Rafael y yo nunca habíamos oficializado nada, pero eso no reducía el dolor de la traición, especialmente viniendo de la única persona en el mundo que debería protegerme incondicionalmente. Volví a la capital decidida a olvidar a los dos. Me volqué en los estudios. Conseguí unas prácticas en una empresa de contabilidad. Y hasta empecé a salir con un compañero de la facultad, Daniel. Era un chico amable, estudioso como yo, que me trataba con cariño y respeto. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestra fortaleza. Al final del año, Rafael terminó con Isabela. Aparentemente, después de lograr lo que quería, perdió el interés. Isabela quedó destrozada. Y para empeorar todo, él empezó a buscarme de nuevo, diciendo que había cometido un error, que a quien realmente amaba era a mí. Debería haberlo mandado lejos. Debería haber valorado a Daniel, que nunca me lastimó. Pero la herida del rechazo aún sangraba, y cuando Rafael apareció en mi puerta con flores y lágrimas en los ojos, cedí. Terminé con Daniel de forma cruel e innecesaria y volví con Rafael. Isabela se enfureció cuando lo supo y nuestra relación, ya debilitada, llegó a su fin. «Te vas a arrepentir, Elena», me dijo en la última conversación que tuvimos antes de mi graduación. «Te vas a arrepentir mucho». En ese momento pensé que era solo la rabia de una hermana rechazada. ¡Qué equivocada estaba! Después de la graduación, Rafael y yo nos mudamos a Belo Horizonte. Consiguió un trabajo en una gran empresa de consultoría y yo fui a trabajar en el departamento financiero de un hospital privado. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio Funcionarios. Yo crecía profesionalmente y Rafael parecía realmente comprometido con nuestra relación. Fue entonces cuando las cosas extrañas empezaron a suceder. Primero fueron pequeños accidentes. Tropecé y me torcí el tobillo subiendo unas escaleras que subía todos los días desde hacía meses. Me corté profundamente el dedo haciendo una simple ensalada. Me quemé la mano en el horno aún usando guantes. Cosas que podrían ser solo mala suerte, pero empezaron a formar un patrón perturbador. Luego vino el insomnio. Noches y noches sin poder dormir, como si alguna fuerza invisible me mantuviera en vela y ansiosa. Tomaba infusiones calmantes, hacía ejercicios de relajación que aprendí de la doctora Fernanda, pero nada funcionaba. Las ojeras se profundizaban cada día. Rafael comenzó a quejarse de mi estado. «Elena, debes cuidarte mejor. Pareces un fantasma». Sus palabras dolían más que cualquier herida física.
En el trabajo empezaron a aparecer errores incomprensibles en mis informes. Números que estaba segura de haber verificado aparecían cambiados. Hojas de cálculo que guardaba desaparecían. Compromisos importantes se borraban de mi agenda. Mi reputación profesional, construida con tanto esmero, empezó a desmoronarse. La gota que colmó el vaso llegó cuando una mañana me desperté y mi cabello caía a puñados. No era una caída natural, eran mechones enteros, dejando huecos extraños en mi cuero cabelludo. Rafael me miró con una mezcla de asco y pena que me rompió el corazón. Fue Marcelo quien primero sugirió lo que no quería oír. Había venido a visitarme junto con Carla, preocupados por mi estado. Estábamos sentados en la sala y yo intentaba explicar los sucesos extraños cuando Marcelo me interrumpió. «Elena, ¿has considerado que esto puede no ser natural?» «¿Cómo que no natural?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Carla tomó mi mano con cuidado. «Querida, ¿sabes cómo quedó tu hermana cuando se enteró de que ustedes habían vuelto? Y sabes que la familia del lado de su madre siempre tuvo ciertas prácticas». Era cierto. Abuela Conceição, madre de mi madre, era conocida en la región como curandera, pero había rumores sobre conocimientos más oscuros. Isabela siempre fue más cercana a la abuela. Pasaba enteras las vacaciones en su casa del interior. ¿Creen que ella...? No pude terminar la frase. «Creo que deberías buscar ayuda espiritual», dijo Marcelo. «Conozco a alguien aquí en BH, doña Sebastiana. Ella entiende de estas cosas». Al principio me resistí a la idea. Parecía locura, superstición. Pero conforme los días pasaban y mi estado empeoraba, la desesperación habló más alto. Rafael casi no podía mirarme. Yo estaba a punto de ser despedida y mi salud se deterioraba rápidamente. Doña Sebastiana vivía en una casa sencilla en el barrio Lagoiña, pero en cuanto crucé su puerta sentí una energía diferente en el aire. La casa olía a hierbas e incienso. Había cristales dispuestos cuidadosamente por las habitaciones y las paredes estaban decoradas con imágenes de santos y entidades que no reconocía. Era una mujer negra de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño bajo, usando un vestido azul marino sencillo. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si pudiera ver directamente mi alma. «Llevas algo pesado, niña», dijo antes de que yo explicara por qué estaba allí. «Algo que no es tuyo por derecho». Conté toda la historia, sobre Isabela, Rafael, los accidentes, todo. Doña Sebastiana me escuchó en silencio, de vez en cuando asintiendo comprensiva. «Tu hermana buscó ayuda de alguien que conoce los caminos oscuros», dijo finalmente. «El trabajo hecho en tu contra es fuerte, alimentado por su resentimiento y celos, pero puedo ayudarte a librarte de esto». «¿Cómo?», pregunté con voz temblorosa. «Primero debemos romper lo que se hizo, después protegerte para que no vuelva a suceder. Pero tienes que entender una cosa, hija, la magia no lo resuelve todo. Puede abrir caminos, limpiar obstáculos, pero el verdadero cambio debe venir desde dentro de ti». Doña Sebastiana me explicó que necesitaríamos algunos elementos específicos para el ritual de limpieza y protección. Algunos podía comprarlos: velas blancas y rojas, sal gruesa, ruda, guiné, aceite de dendé. Otros eran más complicados. Necesitaba una foto mía y de Isabela juntas, preferiblemente de cuando éramos niñas, y algo que Rafael me hubiese regalado. «Y si es posible», añadió, «algo que perteneció a tu hermana cuando eran pequeñas. Un juguete, una prenda, cualquier cosa que conserve su energía de la época en que se querían mucho». Volví a Itabira el fin de semana siguiente, con la excusa de visitar a mis padres.
Rafael ni siquiera quiso acompañarme. Dijo que últimamente estaba muy rara. Tal vez era mejor así. En casa de mis padres subí al desván donde guardábamos nuestras cosas de la infancia. Fue emocionalmente devastador revivir esos momentos a través de los objetos. Nuestros ositos de peluche idénticos, las muñecas que compartíamos, fotos de cuando éramos inseparables. Encontré lo que buscaba. Una pulserita de cuentas rojas que Isabela usaba de niña y una foto nuestra a los 7 años, abrazadas y sonriendo en el patio de la casa. Al mirar esa imagen sentí una punzada en el pecho. ¿Cuándo se perdió tanto amor entre nosotras? De vuelta en Belo Horizonte, llevé todo a doña Sebastiana. Ella examinó los objetos cuidadosamente, especialmente la pulserita. «Esto servirá perfectamente», dijo. «Hay mucho amor antiguo aquí, de cuando ustedes eran una sola alma en 2 cuerpos». El ritual se fijó para la siguiente luna nueva. Doña Sebastiana me indicó que ayunara durante el día y que llegara a su casa al atardecer. Cuando llegué, ya lo tenía todo preparado. En el patio trasero había un círculo trazado en el suelo con pemba blanca, velas encendidas en los puntos cardinales y una vasija de barro en el centro con una mezcla de hierbas que no quiso especificar del todo. «Algunas cosas deben mantenerse en secreto, hija, para no comprometer el trabajo», explicó. El ritual duró casi 3 horas. Doña Sebastiana cantó en una lengua que no reconocía. Quemó las hierbas y algunos papeles con oraciones escritas y en un momento me pidió poner las manos sobre la vasija mientras ella pasaba un huevo sobre mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Durante todo el proceso sentí sensaciones extrañas. A veces calor, a veces frío, una presión en el pecho que gradualmente fue disminuyendo. Hubo momentos en que casi podía ver sombras moviéndose alrededor del círculo, pero siempre que intentaba enfocar desaparecían. La parte más intensa fue cuando doña Sebastiana quemó la foto mía y de Isabela junto con la pulserita. Las llamas se volvieron azules por unos segundos y sentí como si un peso invisible fuera retirado de mis hombros. «Ahora vamos a sellar tu protección», dijo, entregándome un talismán de tela roja. «Llévalo siempre cerca del corazón y hazte este baño durante 7 días seguidos». Me dio una bolsa con hierbas para el baño de descarga y protección. Salí de allí sintiéndome diferente, más ligera, aunque aún no supiera bien qué esperar. Los efectos no fueron inmediatos, pero sí consistentes. En la primera semana después del ritual, conseguí dormir una noche entera por primera vez en meses. Mi cabello dejó de caerse. Los pequeños accidentes cesaron por completo. En el trabajo empecé a recuperar la confianza. Los misteriosos errores dejaron de ocurrir y lentamente recuperé la confianza de mis superiores. Incluso conseguí un ascenso pequeño en el departamento. Pero como había advertido doña Sebastiana, el ritual solo abrió el camino. El verdadero cambio estaba por venir. 2 semanas después del ritual, recibí una llamada inesperada de Rafael. Lloraba, algo que nunca le había visto hacer. «Elena, necesito contarte algo. No puedo cargar más con esto solo». Confesó que no había sido solo un caso con Isabela. Desde que nos conocimos, había traicionado nuestra confianza con varias mujeres, compañeras de la facultad, mujeres que conocía en bares, hasta la novia de su mejor amigo. Isabela solo había sido una conquista más, y cuando volvió conmigo fue porque yo representaba seguridad, no amor. «Te mereces mucho más de lo que puedo ofrecer», dijo entre sollozos. «Siempre lo supe, pero fui demasiado egoísta para dejarte ir». La verdad dolía, pero también trajo una claridad liberadora.
Por primera vez en años podía ver a Rafael tal cual era, no por la ilusión que había construido. Terminé la relación ese mismo día. Sola en el apartamento que compartíamos, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que mi obsesión por Rafael no era amor verdadero, sino una necesidad desesperada de probar que podía tener algo que Isabela deseaba. Había lastimado a Daniel, un hombre genuinamente bueno, por pura vanidad e inseguridad. Y reconocí que, aunque Isabela me traicionó primero, yo elegí vengarme de la peor forma posible. Le robé el novio a mi propia hermana gemela, la persona a la que debía proteger por encima de todo. Fue en ese momento de introspección que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Volví a la terapia. La nueva psicóloga, Dr. Amanda, me ayudó a deconstruir años de inseguridades y competencias familiares. A través de las sesiones entendí que mi rivalidad con Isabela me había consumido de tal manera que perdí mi propia identidad en el proceso. Elena me dijo durante una sesión especialmente reveladora: pasaste tanto tiempo tratando de ser mejor que tu hermana que olvidaste descubrir quién eres realmente. Durante los meses siguientes me concentré en reconectarme conmigo misma. Volví a escribir, algo que había dejado en la universidad. Empecé clases de baile, descubrí mi amor por la cocina, hice un curso de fotografía. Poco a poco, una nueva Elena surgía de las cenizas de la antigua. En el trabajo, mi dedicación y talento genuino fueron finalmente reconocidos. Recibí una promoción importante y fui transferida al sector de planificación financiera estratégica, un área que siempre me fascinó. Fue en esa época cuando conocí a Bruno. Era auditor externo, vino a hacer una auditoría de los procesos del hospital. Alto, moreno, con ojos verdes inteligentes y una sonrisa amable. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma respetuosa en que trataba a todos, desde los ejecutivos hasta los empleados de limpieza. Nuestra aproximación fue gradual y natural. Conversaciones de trabajo que se extendían más allá del horario laboral. Almuerzos que se convertían en largas charlas sobre libros y películas. Paseos que empezaron como networking profesional, pero que claramente se volvieron citas. Bruno me conoció en mi mejor versión. No la Elena insegura que competía con la hermana, ni la Elena desesperada que se aferraba a relaciones tóxicas. Conoció a la Elena que estaba aprendiendo a ser independiente, segura, amable. Nuestro primer beso fue durante un paseo en el Parque das Mangabeiras. Hablábamos sobre nuestros sueños futuros cuando se detuvo. Me miró a los ojos y me dijo: «Elena, sabes que me estoy enamorando de ti, ¿verdad?». El corazón me latía fuerte, pero esta vez no era ansiedad ni miedo. Era pura alegría. El corazón me latía fuerte, pero esta vez no era ansiedad ni miedo. Era pura alegría. 6 meses después, Bruno me pidió ser novios oficialmente, con un picnic en la Praça da Liberdade y un ramo de mis flores favoritas, girasoles, porque, según él, iluminaba cualquier lugar al que iba. Por primera vez en la vida vivía un amor sano, basado en el respeto mutuo, admiración verdadera y compañerismo genuino. Fue entonces cuando todo iba tan bien que recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi madre, llorando por teléfono. «Elena, tu hermana está internada. Fue un accidente de coche, pero está muy grave». No dudé ni un segundo. Pedí permiso en el trabajo y volví a Itabira de inmediato. Bruno me acompañó, sosteniendo mi mano durante todo el viaje. En el hospital encontré a mi familia destrozada. Papá parecía 10 años mayor. Mamá no paraba de llorar. Y Isabela
Isabela estaba en la UCI, inconsciente, conectada a varios aparatos. Los médicos explicaron que había perdido el control del coche en una carretera que conocía desde niña, chocó contra un árbol y sufrió un traumatismo craneal. No sabían si despertaría y, si lo hacía, no sabían cómo estaría. Pasé los siguientes 5 días en el hospital, turnándome con mis padres en la vigilia junto a la cama de Isabela. Durante esas horas infinitas, mirando el rostro pálido de mi hermana, todos los resentimientos parecían insignificantes ante la posibilidad de perderla para siempre. En el 5.º día despertó. Al principio confundida, pero poco a poco empezó a reconocer a las personas a su alrededor. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi algo que no veía hacía años: vulnerabilidad genuina. Elena, su voz era débil, ronca. ¿Viniste? Claro que vine, Isa, eres mi hermana. Las lágrimas le corrieron por el rostro y trató de extender la mano hacia mí. Tomé sus dedos fríos y en ese momento simple sentí que algo fundamental se había sanado entre nosotras. Durante su recuperación, Isabela me contó sobre los últimos años de su vida. Tras la ruptura con Rafael, había entrado en una espiral destructiva: alcohol, relaciones tóxicas, empleos perdidos. Buscó ayuda de personas que practicaban magia negra, no solo contra mí, sino contra varias personas a quienes percibía como rivales u obstáculos. Tenía tanto odio, Helena, tanto odio de mí misma, de mi vida, que necesitaba culpar a alguien. Y tú eras el objetivo más fácil. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía que siempre fuiste mejor persona que yo. La confesión me impactó. Toda mi vida pensé que Isabela se sentía superior a mí. Eras amable, estudiosa, tenías amigos leales. Yo era popular, pero superficialmente. A la gente le gustaba mi imagen, no quién era realmente. Siempre sentí envidia de tu capacidad de hacer conexiones verdaderas. Conversamos durante horas en esa habitación de hospital, finalmente siendo honestas una con la otra por primera vez en años. Isabela me pidió perdón no solo por la traición con Rafael, sino por todas las pequeñas crueldades, competencias y celos que envenenaron nuestra relación. Y yo también pedí perdón por haberle robado a Rafael, por haber guardado rencor tanto tiempo, por haber permitido que nuestra rivalidad destruyera el amor que siempre hubo entre nosotras. Elena dijo, apretando mi mano con más fuerza: sé que hice un trabajo espiritual contra ti, y sé que buscaste ayuda para librarte de eso. Quiero que sepas que me alegra que lo hayas conseguido. Te merecías ser libre de mi maldad. En ese momento sentí que un ciclo muy antiguo finalmente se cerraba. Han pasado 3 años desde aquel día en el hospital. Isabela se recuperó por completo del accidente y usó la experiencia cercana a la muerte como un punto de inflexión en su vida. Hizo terapia intensiva, dejó de beber, cortó relaciones con personas tóxicas y empezó a trabajar como voluntaria en un centro de rehabilitación para adictos. Hoy también vive en Belo Horizonte. Irónicamente, fue ella quien se mudó para estar más cerca de mí, buscando reconstruir nuestra relación. Nos vemos todas las semanas para almorzar y, poco a poco, estamos reconstruyendo la complicidad que teníamos de niñas, pero ahora basada en nuestra versión adulta y madura. Bruno y yo nos casamos el año pasado, en una ceremonia sencilla pero emocionante en el jardín de la casa de mis padres en Itavira. Isabela fue mi madrina, una elección que sorprendió a muchos, pero que para nosotras tenía todo el sentido. Durante su discurso dijo algo que me marcó profundamente. Elena siempre fue mi mejor mitad. Me llevó años aceptar eso, pero ahora entiendo que no era una competencia. Éramos complementos.
Ella me enseña cada día sobre el perdón, sobre la lealtad, sobre cómo ser una buena persona de verdad. Y espero poder enseñarle a ella sobre el coraje, sobre no tener miedo de brillar. Hoy trabajo como directora financiera del hospital, un puesto que conquisté con mucho esfuerzo y dedicación. Bruno abrió su propia consultora y estamos construyendo una vida sólida basada en la confianza mutua y objetivos compartidos. Mantengo contacto con doña Sebastiana, que se convirtió no solo en una guía espiritual, sino en una amiga. Me enseñó que la magia, sea positiva o negativa, es solo una herramienta. Lo que realmente transforma nuestras vidas son nuestras elecciones, nuestra disposición a crecer, perdonar y evolucionar. De vez en cuando encuentro a personas de mi pasado. Hace unos meses me crucé con Daniel en una cafetería en el centro de BH. Estaba con su esposa y un bebé en brazos, radiante de felicidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de forma genuina. «Elena, ¿cómo estás?» Conversamos unos minutos. Me contó sobre su vida, su matrimonio feliz, su éxito profesional. Cuando se despedía, tocó suavemente mi brazo. «Sabes, Elena, en ese entonces me dolió mucho lo que pasó. Pero mirando atrás, creo que me hiciste un favor. Si hubiésemos estado juntos por los motivos equivocados, probablemente nos habríamos hecho infelices. Tú buscabas a otra persona y yo merecía a alguien que me eligiera de corazón». Sus palabras me tocaron profundamente y una vez más sentí la importancia del perdón, tanto perdonar como ser perdonado. Rafael sigue siendo Rafael. Supe por terceros que se casó y ya se divorció 2 veces, siempre engañando a las esposas. Hay personas que nunca cambian y está bien. Ya no le tengo rabia, solo una especie de pena triste por alguien que no sabe valorar el amor verdadero. Al reflexionar sobre todo este viaje, entiendo que cada experiencia dolorosa fue necesaria para convertirme en la persona que soy hoy. La traición de Isabela me obligó a cuestionar mi dependencia de la aprobación externa. Mi relación tóxica con Rafael me enseñó la diferencia entre pasión y amor sano. El hechizo que casi me destruyó me llevó a buscar ayuda espiritual y a descubrir una dimensión de la vida que desconocía. Y, lo más importante, casi perder a Isabela me enseñó que el amor familiar verdadero es más fuerte que cualquier herida, celos o competencia. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo la sombra de alguien, sino una mujer completa, con luz propia. Aprendí que no necesito ser mejor que mi hermana, solo necesito ser la mejor versión de mí misma. Para quien esté leyendo esta historia y quizás se identifique con alguna parte de ella, sea la rivalidad familiar, relaciones tóxicas o incluso situaciones que involucran brujería, quiero dejar un mensaje. Ninguna experiencia, por dolorosa que sea, es desperdicio si nos enseña a crecer. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es la magia más poderosa que existe. No borra el pasado, pero nos libera para construir un futuro mejor. Y a veces, lo que pensamos que es nuestra peor maldición puede ser exactamente lo que necesitábamos para encontrar nuestra mayor bendición. Si llegaste hasta aquí en esta historia, gracias por acompañarme en este viaje. Me gustaría escuchar tus reflexiones. ¿Has pasado por alguna rivalidad familiar? ¿Te viste alguna vez compitiendo por algo o alguien que al final no valía la pena? O quizás viviste alguna experiencia con trabajos espirituales. Comparte en los comentarios si te apetece. A veces, compartir nuestras historias es el primer paso para sanarlas. Con cariño y gratitud, Elena.